Vivimos en un capitalismo ultra mega salvaje, ultra mega liberal en España. Tan liberal que la simple raya de un político, no esa que os estáis imaginando, sino otra, te puede convertir en millonario de la noche a la mañana. Mirad el último pelotazo inmobiliario, oh sorpresa, de un exdirigente socialista. Bono da un pelotazo de 1 millón de euros en Toledo con la recalificación de 8.300 metros cuadrados de su hípica. El exministro consigue que el ayuntamiento incluya una parcela valorada en apenas 17.600 euros en la ampliación del principal polígono industrial de la ciudad. Y ahora habrá pasado a valer millones. Pero estoy seguro que esta magnífica suerte de nuestro amigo José Bono es simplemente pues eso, fruto del azar divino, casualidades de la vida, y no tiene nada que ver con su anterior vida laboral, por así decirlo, que aquí no somos nada mal pensados. Esta noticia, este pelotazo urbanístico, lo aprovechaba Juan Ramón Rayo para darle un zasca antológico a todo el gobierno y en realidad a todos los socialistas en España que piensan que el maldito problema de nuestro país es que hay demasiada libertad. Dice Juan Ramón, el suelo está tan liberalizado que, según donde el ayuntamiento coloque una raya, te vuelve millonario. Es decir, lo que ha pasado aquí es que José Bono tenía unos terrenos que no valían demasiado porque seguramente no eran urbanizables y ahora, dentro del nuevo programa urbanístico del ayuntamiento, han pasado a ser urbanizables y por tanto a valer muchísimo más. Y aprovechando esto vamos a hablar de uno de los principales problemas de nuestro país, que no es otro, oh sorpresa, que el de la vivienda. Y vamos a hacerlo hablando del magnífico plan que tiene Pedro Sánchez y su banda para solucionar este problema. Y ojo, te lo cuentan como si ellos acabasen de llegar al gobierno. El plan de Isabel Rodríguez para aumentar la oferta de vivienda es el principal problema, nos dicen. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica PERTE de Vivienda para la Construcción. Ya sabéis la máxima que hay que aplicar cuando el gobierno le pone un nombre muy largo a un proyecto o a un organismo, suele ser directamente proporcional a su inutilidad. Esta es una de las 12 medidas anunciadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para mejorar la accesibilidad de la vivienda en España en el foro Vivienda, quinto pilar del estado de bienestar, el pasado mes de enero. Y vamos ya con los objetivos que nos dice que van a alcanzar con estas medidas. El primero de ellos, construir más rápido, mejor y cuanto antes, todo muy bonito, para poder dotarnos del parque público de viviendas siguiendo el modelo de otros países europeos. Manda narices que Pedro Sánchez vaya a sacar ahora pecho por el parque público de viviendas, porque como veremos ahora dentro de unos minutos, Pedro Sánchez es uno de los presidentes de toda la historia de España que menos vivienda pública ha estado construyendo. Pero sigamos, reducir los costes y los tiempos para que las viviendas sean asequibles. Además, se va a conseguir de manera sostenible y con más eficiencia. Normalmente, cuando te meten la palabra sostenible, es justo lo contrario a ser más barato. Pero bueno, ellos sabrán. En cualquier caso, nada concreto. Tercer objetivo, se quiere dotar a los 1,4 millones de trabajadores del sector de más seguridad, en su sector envejecido y con altas tasas de siniestralidad, eso es cierto, y se quiere incorporar... Y se quiere incorporar a más mujeres. Ahora mismo solo hay un 6% a pie de obra y un 11% en el total. Es decir, que estamos hablando de, según el gobierno, en sus propias palabras, el mayor problema por el que está atravesando nuestro país en la actualidad, y es que no hay suficiente oferta de viviendas, que no tenemos casas donde vivir los españoles, y ellos, en uno de sus principales objetivos, te meten, sí, la perspectiva de género, las dichosas cuotas de género, que quieren aumentar más mujeres en el sector de la construcción. Perdonadme, pero no sé yo si estoy muy convencido de que poner a una mujer que pese 40 o 50 kilos a descargar sacos de cemento es lo mejor o la mejor idea para mejorar el problema de la vivienda en nuestro país. Pero bueno, ellos sabrán que lo saben todo. Incorporar, en el quinto lugar, elementos como la innovación y la digitalización a través de la formación profesional o centros de investigación. Una vez más, palabrería, palabrería, palabrería y más palabrería. Aportar financiación al sector a través de 1.300 millones de euros, que tendrán un efecto multiplicador
de 2,4, es decir, que por cada euro de inversión pública habrá 1,4 euros privados. Esto, pues bueno, es la cuenta de la vieja, la cuenta de la lechera. Si yo invierto uno, al final luego ellos van a invertir muchísimo más y aquí esto va a ser los mundos Happy Flower. Esto es lo que se acabará transformando en corrupción, corrupción y más corrupción. Porque ya sabemos, cuando hay mucho dinero público destinado a la construcción, eso viene asociado irremediablemente a la corrupción, sea del signo que sea. Reducción del tiempo de construcción entre el 20 y el 60%, por lo que se reducirán los costes. Una vez más, datos tirados ahí de forma mágica. Digitalización a través de sistemas BIM, Building Information Modeling. Qué bonito suena todo en inglés. Una plataforma para que las pymes puedan entenderse entre sí y comercialicen los distintos productos. Las pymes o las grandes empresas, las grandes constructoras, lo único que necesitan es que les dejes de tocar las narices. Pero nuestro gobierno no se puede estar quieto. Ellos quieren ser siempre el centro de atención y dice que lo que necesitan es una plataforma para que se relacionen entre ellas. Como si estuviesen peleadas unas pymes con otras si no se dirigiesen la palabra. En fin, ideas de socialista. Ahorrar un 60 u 80% del consumo de agua. Y reducir el impacto ambiental. Es decir, estamos hablando del problema de la vivienda, de que los españoles cada vez tienen más problema para pagar el alquiler o para conseguir una hipoteca y una vivienda, y el gobierno dice estar muy preocupado y te mete entre sus principales medidas perspectiva de género y la ecoansiedad. Estamos apañados. El PERTE tendrá su localización física... Es que también hay chiringuito, no había llegado a esta parte. El PERTE tendrá su localización física en Valencia, en la zona ZAL del puerto, un espacio formativo y de intercambio de I+D+I más HFJ, investigación, más desarrollo, más innovación, que sí, que todo esto está muy bonito. Pero que luego esto no acaban siendo más que chiringuitos, no nos engañemos, en el que surja innovación, desarrollo y formación en torno a la industrialización de la vivienda, del que las empresas puedan aprovecharse. Las empresas lo único que quieren es que les dejes construir y que no las frías a impuestos y regulaciones, que parece que es justo lo contrario a lo que vas a hacer aquí. Porque al poner el PERTE, al poner un nuevo chiringuito, significa más gasto público, significa aumentar los impuestos. Y luego además, si le metes perspectiva de género y la ecoansiedad, pues significan más regulaciones y más problemas para las constructoras. Pero bueno, vamos a ver ya un análisis que hizo el BBVA, un análisis serio, no de los que hace el gobierno, en verano del año pasado, hace menos de un año, de los problemas que había con el tema de la vivienda en España. Identificó principalmente 9 y ahora veremos que todos ellos, bueno, salvo uno, se relacionan con la mala gestión pública. En primer lugar, escasez de oferta de vivienda. Ese es el principal problema que llevamos denunciando. El problema en España no es de precios, no es que haya que topar los precios, etcétera, etcétera. Si 5 personas quieren 3 viviendas y topas los precios, los topes o no, 2 personas se van a quedar en la calle, lo pintes como lo pintes. Ese es el problema final, pero ¿cuáles son las causas detrás de todo esto? En primer lugar, la mayor de ellas es la escasez de suelo finalista. Es decir, los ayuntamientos no están permitiendo a las empresas construir. Incluso no estoy diciendo aumentar el espacio urbanizable, sino ni siquiera les están permitiendo construir en aquellas zonas que ellos mismos consideran urbanizables. El primer problema es la liberalización del suelo. Y de ahí que cuando un alcalde decide mover la raya unos metros más allá, pues acaba convirtiendo a nuevos millonarios de la noche a la mañana. Por otro lado, la incertidumbre regulatoria. El gobierno no para de cambiar la ley en este tema. El dinero, ya os lo he dicho muchas veces, es tremendamente miedoso. Los inversores lo que quieren es estabilidad, que cuando invierten en un proyecto a largo plazo, como es la construcción de una vivienda, sepan o tengan la certeza de que las normas, las leyes, van a ser las mismas cuando inician el proyecto en la mitad y al terminar su inversión. Cosa que con el gobierno de Pedro Sánchez no lo pueden hacer y por eso el sector inmobiliario en España les es muy poco atractivo. Por otro lado, presupuesto público reducido. Y aquí os comentaba antes la ironía de que Pedro Sánchez ahora venga como el Salvador, el mayor constructor de obra pública del universo. Vamos a verlo con esta gráfica. En este gráfico podemos observar la producción de vivienda pública
por año. Aquí, en los años de la burbuja, del boom inmobiliario, pues vemos un pico mucho más alto, pero en años anteriores, 1995, 97, 99, estaban en un nivel infinitamente más elevado del que lo ha tenido Pedro Sánchez desde que llegó al poder. Pedro Sánchez es el gobierno que menos vivienda pública está construyendo de nuestra historia si eliminamos la fase de Mariano Rajoy. Y no es por salvar la gestión de Mariano Rajoy, que fue tremendamente nefasta, pero recordad que España venía en ese momento de un desastre económico provocado por la gestión económica de José Luis Rodríguez Zapatero. Quitando a Mariano Rajoy con ese contexto, Pedro Sánchez es el que menos ha construido con diferencia. Y no parece que la tendencia esté cambiando. Por otro lado, el BBVA también señalaba el alquiler turístico como uno de los motivos que estaban subiendo el precio de las viviendas, las hipotecas, los alquileres, etcétera, que estaba contribuyendo de forma decisiva al problema de la vivienda en España. Y este es el único punto con el que no estoy de acuerdo, y lo digo basándome en sus propios datos, en sus propios números. Mirad, estas son las viviendas turísticas por comunidades autónomas en porcentaje del total. Esto de aquí, no sé si lo estaréis viendo bien, es un 6%. En el máximo, Cantabria y Baleares no llegan al 6%, pero es que en una de las regiones donde mayor problema hay con el tema de la vivienda, que es Madrid, no llega ni al 1%. De hecho, creo que lo señalan aquí. En Extremadura es inferior al 0,5%, en Madrid el peso es del 0,8%. En Cataluña, menos de un 2%. Es decir, que si me estás contando tú mismo que las viviendas destinadas al alquiler turístico son menos del 1% en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades, una de las zonas con un problema mayor en el tema de la vivienda, pues bueno, parece claro y obvio que el tema turístico no es tan importante como el gobierno insiste en señalar. Pero bueno, igualmente yo os lo comento porque el BBVA hacía referencia a esto. Por otro lado, encarecimiento de los materiales. Y sí, esto tiene que ver con la inflación que hemos vivido en los últimos años. Pero claro, esto lo podría resolver o paliar en parte el gobierno rebajando impuestos o llevando a cabo políticas antiinflacionarias y no haciendo todo lo contrario. Escasez de mano de obra, una vez más, es cierto, y el gobierno podría paliar esta situación de forma muy clara y muy decisiva, dando ventajas a los trabajadores de este sector. Si de verdad es un sector estratégico que necesitas que atraiga más y más trabajadores, más y más empleados, pues lo que tendrías que hacer es dar unas buenas condiciones económicas a esas empresas y esos empleados. No exigirles ahora que te metan la cuotita de género y que sean ecoresilientes y esas cosas, que es justo lo que va a hacer el gobierno. Por otro lado, reducción de la productividad del sector de la construcción. Una vez más, ¿de dónde viene este problema? ¿Cómo narices va a querer el gobierno que los trabajadores, no ya en el sector de la construcción, sino en España en general, seamos más y más productivos si ellos atacan la principal fuente de esa productividad? Mirad, esto en economía es muy sencillo y es muy fácil de entenderlo. Para que la productividad de una economía suba, se necesita ahorro e inversión. Es decir, se necesita que las empresas tengan beneficios y que parte de esos beneficios los reinviertan en sí mismas, los reinviertan en mejor equipo, en mejor maquinaria, mejores investigaciones, procesos, etcétera, que eso va a provocar que sus trabajadores sean más y más productivos. Y por cierto, luego a la larga eso provoca que cobren mayores salarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en España vamos justo al contrario. En España, el gobierno, la extrema izquierda, bueno, la izquierda en general, están mirando con lupa deseosos de que alguna gran empresa tenga el mínimo beneficio para mostrarla y señalarla públicamente y decir que hay que confiscarle, que no puede tener beneficios. Pero, oh sorpresa, si las empresas no tienen beneficios, no pueden ahorrar e invertir y por lo tanto no aumenta la productividad. Y en último lugar, el impulso a la financiación. Esto lo que nos viene a decir, y aquí sí el gobierno estaría, creo yo, menos relacionado, es que como consecuencia de la crisis inmobiliaria del 2007-2008, los bancos, digamos que se han quedado un poquito traumatizados, por decirlo suavemente. En aquellos años tenían muchísima exposición al crédito, a los préstamos que le habían dado a las inmobiliarias. Cuando muchas de ellas quebraron, ellos se quedaron, bueno,
con los pantalones bajados, por decirlo así, y ahora no quieren que les vuelva a pasar lo mismo. Por lo tanto, para que un banco dé financiación a una constructora, pues bueno, se lo piensa mucho. Y aquí, personalmente, no creo que el gobierno debiese hacer nada. El mercado se va autogestionando. De hecho, ya se están empezando a ver formas de inversión alternativas en el sector inmobiliario que no tiene que partir directamente de los bancos. En cualquier caso, lo único que debería hacer el gobierno es no cambiar las leyes y la regulación cada 2 por 3 para, como vimos en un punto anterior, que los inversores privados no escapen, no huyan del sector inmobiliario en España. En definitiva, el problema central está claro: hay poca oferta para una demanda creciente de viviendas. Eso lo sabe ya hasta el gobierno, que antes parecía que era cosa de malvados, liberales, ultrafachas. El problema es que las causas de esa poca oferta también están meridianamente claras, pero el gobierno prefiere centrarse más en cuestiones feministas y ecologistas, incluso en un tema tan importante como este. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.